La aldea Crisalia, para quien la veía desde fuera, era un soplo de paz. Un cuadro bucólico pintado con casitas de colores y olor a tierra mojada. Para mí, vespertina, esa fachada ocultaba el abismo que se abría dentro de la residencia Olaris. La casa que debería haber sido mi refugio y que se convirtió en mi mazmorra particular. Desde muy pequeña, el horror no llevaba capas ni máscaras. Tenía el rostro familiar de mi padre, Rubens. Sus ojos fríos, antes solo distantes, se convirtieron en pozos de maldad. Mi inocencia fue destrozada en las habitaciones de aquel hogar. Cada risa o juego infantil ahogado por un silencio pesado de secretos. Las cicatrices que Vespertina lleva hoy no son solo en la piel, son en el alma, marcas invisibles de un dolor que nunca pensé que podría sobrevivir. Yo era todavía una niña, sin entender bien lo que significaba ser mujer, cuando lo inimaginable se materializó. El dolor constante en mi cuerpo cobró un nuevo significado. Estaba embarazada. Luan nació. Un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que me consumía. Era tan frágil, tan ajeno al origen de su vida, y su mera existencia ya se convertía en una prueba viviente de mi desgracia. Poco después, la crueldad se repitió y Alvicia llegó al mundo, con sus rizos rubios y una sonrisa que por un instante me hacía olvidar la pesadilla. Eran inocentes mis pequeños, y con cada latido de sus corazones sentía una mezcla abrumadora de amor y pavor. ¿Cómo protegerlas del monstruo que era nuestro padre, Rubén, sin tener a dónde huir? La mente de Rubén, ya tan perturbada, no soportaba su presencia. Luan, con sus 6 años y sus ojos curiosos, y Alvicia con sus 4 y su alegría ingenua, eran recordatorios vivos de sus crímenes, de las atrocidades que quería ver enterradas para siempre. Sus pasos por la casa se volvieron más pesados, sus miradas más calculadoras. Una noche lo escuché murmurar algo sobre limpiar todo, borrar las pistas. Hablaba de llevarnos al claro sombrío, ese bosque denso y aislado en las afueras de la aldea Crisalia, para que nuestros cuerpos se disolvieran en la tierra húmeda y sus secretos quedaran sellados para siempre. El miedo me paralizaba, el olor de la muerte parecía cernirse sobre nosotros. Con cada golpe en la puerta, cada crujido del piso, esperaba el final. Pero incluso en los momentos de más profunda desesperación, cuando la esperanza era una brasa casi apagada, sentía una fuerza extraña, un soplo de vida que me impulsaba, un murmullo que me decía que no estábamos solas. La mano de Dios, lo sabía, se extendería, y yo no dejaría que mis hijos fueran engullidos por la oscuridad. El olor a tierra húmeda en la aldea Crisalia nunca volvería a ser solo un olor para mí. Sería el preludio de un miedo helado, la advertencia muda de que el abismo se hacía más profundo. Esa noche, después de escuchar los murmullos de Rubén sobre el claro sombrío, mi cuerpo tembló de una forma que iba más allá del frío. No era solo miedo por mí, era un terror abrumador por la inocencia de Luan y Alvicia, que dormían a pocos metros de allí, ajenos al macabro destino que su padre planeaba. Los observé, al pequeño Luan acurrucado en su cama, con su cabello castaño claro esparcido por la almohada, un ángel que ya tenía un fondo de melancolía en sus ojos curiosos, incluso dormido. Y Alvicia, con sus rizos rubios esparcidos, una leve sonrisa en sus labios rosados, la personificación de la alegría que yo luchaba por mantener viva. ¿Cómo podía permitir que esa luz se apagara en la oscuridad de aquel bosque? Ese murmullo que sentía, la brasa de la esperanza casi apagada, comenzó a arder con más fuerza, no por un milagro lejano, sino por una urgencia que me impulsaba a actuar. La residencia Olaris, que debería haber sido mi refugio, se había convertido en una prisión. Sus habitaciones eran testigos silenciosos de años de tormento. Cada tabla que crujía bajo mis pies parecía susurrar secretos. Cada sombra bailaba con fantasmas del pasado. Sabía que tenía que salir de allí, no por mí, sino por ellos. La idea de buscar ayuda siempre me había parecido imposible. La aldea Crisalia era pequeña. La gente vivía una vida tranquila y los lazos eran estrechos. ¿Quién me creería? ¿Quién tendría el valor de enfrentarse a Rubén? Un hombre de apariencia respetable, aunque sus ojos fueran pozos de hielo. Pero esa noche, la desesperación se convirtió en una fuerza brutal. Ya no había ningún lugar al que huir, ni dónde esconderme. Sentí que la mano de Dios, que durante tanto tiempo me había parecido ausente, comenzaba a extenderse, empujándome en la única dirección posible: la fe. Sabía que el oratorio de la luz eterna, ese remoto santuario en lo alto de una elevación rocosa, era más que un lugar de culto. Era un faro.
Allí era donde el padre Elías, el único que sentía que podía ver más allá de las apariencias, pasaba sus días. Lo había visto algunas veces, con su barba blanca bien cuidada y su mirada acogedora que parecía ver el alma de las personas. Él era el ancla que necesitaba. La decisión se tomó en el silencio sofocante de la madrugada. No había tiempo para planes elaborados, solo para el valor puro. Reuní lo poco que teníamos. Algo de ropa para los niños, un trozo de pan, el valor que ni siquiera sabía que tenía. Aún no había amanecido cuando los desperté. Luan, Alvicia, tenemos que irnos, susurré con voz entrecortada. Luan, con su aguda intuición, percibió la urgencia en mi voz. Sus grandes ojos curiosos me miraron, sin preguntas, solo un asentimiento silencioso. Alvicia, más somnolienta, solo se aferró a mi mano, su pequeña figura frágil un peso precioso en mis brazos. Salimos de la residencia Olaris como sombras, cada paso un eco en la oscuridad, con la esperanza que se encendía en mi pecho como una lámpara temblorosa. El aire frío de la mañana besaba nuestra piel, y el olor a rocío se mezclaba con el miedo. El trayecto hasta el oratorio de la luz eterna no era largo en distancia, pero cada metro parecía estirarse en una eternidad de incertidumbres. Evitaba las calles principales de la aldea Crisalia, moviéndome por callejones y atajos de tierra batida, con el corazón martilleando contra las costillas. El miedo a ser vista, a ser alcanzada por Rubén, era una sombra constante. Luan, en silencio, me agarraba con fuerza de la mano, mientras Alvicia, acurrucada en mi regazo cuando el cansancio la vencía, soltaba de vez en cuando un murmullo somnoliento. Llegamos al pie de la elevación rocosa cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El oratorio, con su arquitectura imponente y antigua, parecía llamarnos, con sus torres elevándose hacia el firmamento como un refugio celestial. Subimos los escalones de piedra desgastados por el tiempo, con el aliento entrecortado, las piernas temblorosas, pero con una determinación inquebrantable. Cuando finalmente llegamos a la puerta de madera maciza, todo mi cuerpo se relajó con un cansancio que rayaba en el colapso. Llamé, vacilante al principio, luego con más fuerza, la urgencia superando la timidez. La puerta crujió y apareció el padre Elías, con el rostro sereno enmarcado por la barba blanca. Sus ojos acogedores se posaron en mí, luego en Luan y Alvicia, y la compasión en su mirada me hizo derrumbarme. Las palabras salieron en un torrente desorganizado, entre sollozos y respiraciones entrecortadas. Conté todo. Las atrocidades en la residencia Olaris, la infancia robada, el nacimiento de Luan y Alvicia, la amenaza del claro oscuro. Cada frase era una navaja que cortaba la herida. Pero con cada palabra el dolor disminuía un poco, compartido con aquel hombre de fe. El padre Elías escuchó con infinita paciencia, sin juzgar, solo con una profunda tristeza y empatía. Cuando terminé, un silencio pesado llenó el espacio, roto solo por los sollozos controlados de Luan y el tranquilo ronquido de Alvicia, que se había quedado dormida en mis brazos. Se acercó, sus manos arrugadas y gentiles sostuvieron las mías. «Vespertina», dijo con voz tranquila e inspiradora, «has venido al lugar correcto. La mano de Dios ya estaba sobre ti, guiándote hasta aquí. Tu fe, aunque parezca una pequeña llama, es tu escudo más fuerte». Me entregó un rosario, cuyas cuentas lisas y frías descansaban en mi palma. Este es el rosario de la gracia. Simboliza la fe inquebrantable, la protección divina. Úsalo, Vespertina. Será tu amuleto, tu fuerza. Ese rosario se convirtió en algo más que un objeto. Era la materialización de mi fe. Un recordatorio constante de la presencia divina en medio del caos. Los días que siguieron fueron de curación y preparación. El padre Elías se convirtió no solo en mi confidente, sino en mi guía espiritual, un puerto seguro. Nos acogió en la parte trasera del oratorio de la luz eterna, una pequeña habitación sencilla, pero que para nosotros era un paraíso. Nos alimentaba, nos protegía y sobre todo me ayudaba a fortalecer mi fe. Pasábamos horas conversando, él animándome a no perder la esperanza, a confiar en la providencia. El mal existe, hija mía, pero el bien es más fuerte. Hay que luchar, y Dios lucha con nosotros, me decía, con sus ojos azules brillando con una sabiduría que calmaba mi alma perturbada. Luan y Alvicia, poco a poco, fueron floreciendo un poco más bajo el cariño del padre, riéndose de sus historias, encontrando un momento de paz que nunca habían conocido. Sin embargo, la sombra de Rubén se cernía sobre nosotros. No tardaría en descubrir nuestra ausencia. El tiempo se agotaba.
El padre Elías, con su sabia visión, sabía que el oratorio no sería un escondite permanente. Rubén era un hombre influyente en la aldea Crisalia, y su capacidad de manipulación era aterradora. Juntos trazamos un plan audaz, casi impensable, para llevarnos lejos, a una ciudad lejana donde pudiéramos empezar de nuevo. Sería una huida a través del claro sombrío, el mismo lugar donde él planeaba enterrarnos. No se me escapó la ironía. Transformar el escenario de nuestra posible muerte en el camino hacia nuestra libertad. Una noche, semanas después de nuestra llegada, el padre Elías se acercó a nosotros con el rostro serio. «Os está buscando, Vespertina. El pueblo está agitado. Es la hora». Mi corazón se encogió, pero ya no era el miedo paralizante de antes. Había una determinación férrea. Apreté el rosario de la gracia entre mis manos. Luan y Alvicia estaban listos. Tal vez sin comprender completamente la gravedad de la situación, pero confiando ciegamente en mí. Los niños vestían ropa oscura y ligera, y solo llevábamos una pequeña bolsa con agua y algunas galletas. Salimos del oratorio de la luz eterna bajo el manto de una noche sin luna. Las estrellas eran puntos lejanos en el cielo, casi tragados por las nubes. El padre Elías nos acompañaba, su presencia era una fortaleza. Nos guió por senderos sinuosos, adentro del bosque, hacia el claro sombrío. El denso bosque, que antes me parecía amenazador, ahora era nuestro aliado. Sus árboles altos y retorcidos nos ofrecían refugio. Sus sombras, camuflaje. El aire era pesado, cargado con el olor de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Cada rama que crujía bajo nuestros pies, cada ruido de animal nocturno, era una alarma para mis sentidos agudizados. Sujetaba a Luan de la mano y Alvicia estaba en mi regazo, envuelta en una manta, con la respiración tranquila. Los abrazos, el calor de sus cuerpos, me recordaban lo que estaba luchando por proteger. En medio del claro sombrío, donde los árboles se cerraban como una bóveda y la oscuridad era casi total, sentí una presencia. No era la presencia serena del padre Elías, sino algo frío y familiar. Rubén. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo nos había encontrado? Apareció detrás de un tronco grueso. Su figura robusta parecía aún más imponente en la penumbra. Sus ojos fríos brillaban con una maldad inexpresiva, una sonrisa torcida en su rostro. Vespertina, su voz sonó, arrastrada. No se puede huir del destino. Luan soltó un pequeño grito y se escondió detrás de mí. Alvicia comenzó a llorar. El miedo que había aprendido a dominar amenazaba con volver a engullirme. El padre Elías se colocó delante, extendiendo los brazos, como un escudo humano. Rubén, detén esto. Ya no hay necesidad de dolor. Rubén se rió, un sonido seco y cruel. ¿Dolor? Voy a acabar con esta farsa, con esta prueba viviente de mis crímenes, dijo, con los ojos fijos en los niños. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, y en lugar del miedo, nació una ira ardiente, una fuerza que nunca había sabido que poseía. Apreté el rosario de la gracia, cuyas cuentas parecían calentarse en mis manos. La fe, el escudo que el padre Elías me había enseñado a usar, ahora ardía en mi pecho. No dejaría que tocara a mis hijos. En un movimiento instintivo, mientras Rubén se acercaba, intenté desviarme entre los árboles, con Luan siguiéndome y Alvicia en mis brazos. Rubén se lanzó, alcanzando mi brazo con la mano. Sentí el fuerte apretón, la desesperación de ser capturada. Pero en ese preciso momento, un ruido fuerte y repentino resonó en el bosque. No era un sonido de la naturaleza. Parecía un motor, un coche acercándose rápidamente por el sendero adyacente al claro. La fuerte luz de los faros atravesó la oscuridad, barriendo el lugar. Rubens, tomado por sorpresa, dudó. Su fachada de hombre respetable de la aldea Crisalia no podía ser arruinada allí, a la vista de cualquiera. Soltó mi brazo, lanzándome una última mirada de odio y promesa de venganza, y desapareció en la espesura del bosque tan rápido como había aparecido. Nos quedamos allí, jadeando, con los niños temblando en mis brazos, mientras el coche pasaba sin detenerse. Tal vez solo un viajero perdido o un cazador. Ese momento, la repentina aparición del vehículo, la vacilación de Rubén, fue un milagro. Una intervención. La mano de Dios, extendida para protegernos, había utilizado un faro y un motor para salvarnos de la oscuridad. El padre Elías, visiblemente aliviado, pero aún tenso, nos guió rápidamente fuera del claro sombrío. Caminamos durante horas, hasta que comenzaron a aparecer los primeros rayos de sol. Llegamos a un camino de tierra secundario, donde un viejo amigo del padre Elías nos esperaba con una camioneta, acordada días antes como parte del plan de fuga.
El coche, que parecía un vehículo común, era para nosotros el carruaje de la libertad. Subimos agotados, pero con una alegría contenida. Miré hacia atrás, en dirección a la aldea Crisalia, a la residencia Olaris y al claro sombrío, y sentí un nudo en la garganta. Ya no era dolor, sino liberación. El viaje fue largo, marcado por siestas agitadas y una creciente sensación de alivio. El padre Elías, que nos acompañó hasta la siguiente ciudad grande, nos aseguró que tendríamos todo el apoyo necesario. Nos dejó en un refugio seguro, con personas de confianza que conocía desde hacía años, prometiendo que nos visitaría siempre que pudiera. Antes de marcharse, me abrazó, un abrazo paternal que me proporcionó un inmenso consuelo. Vespertina, recuerda, la fe mueve montañas. Lo que has pasado, la fuerza que has encontrado, es un testimonio de tu propia luz y de la gracia divina. Eres una mujer fuerte y ahora libre. Han pasado los años. Hemos reconstruido nuestras vidas lejos de la sombra de Rubén y de Aldea Crisalia. Las cicatrices que llevo en la piel son discretas, pero las del alma tardaron en sanar. Sin embargo, con el tiempo, con la terapia y con la fe inquebrantable que se convirtió en mi escudo, el dolor se transformó en resiliencia. Luan y Alvicia crecieron, ajenos a gran parte del terror que los rodeó en la cuna, pero conscientes de la fuerza y el amor que los salvó. Luan, aún observador y sensible, encontró su voz en el arte, pintando paisajes vibrantes que reflejaban la belleza que veía en el mundo, en contraste con la oscuridad de su pasado. Alvicia, con su sonrisa espontánea, floreció en una joven llena de vida, su alegría contagiosa, un bálsamo para las heridas. Mi viaje es un testimonio de la capacidad de superación, de la fuerza del espíritu humano y de la intervención divina frente a la oscuridad más profunda. El padre Elías, con quien sigo en contacto hasta el día de hoy, es un recordatorio constante de que la bondad existe y que la fe es un ancla que nos mantiene firmes incluso en las tormentas más fuertes. La maldad de Rubén fue confrontada, y aunque el recuerdo de sus crímenes todavía me persigue en algunas pesadillas, la luz de la esperanza, que parecía extinguida, se reavivó y brilla más fuerte que nunca. Mi historia es la prueba de que, incluso en las sombras más densas, el bien puede triunfar y la mano de Dios se extiende para proteger a sus hijos. Si mi viaje te ha conmovido e inspirado, te pido que le des a me gusta y te unas a esta comunidad. Tu presencia fortalece la voz de la esperanza y nos ayuda a seguir compartiendo testimonios de fe y superación. El olor a tierra mojada en la aldea Crisalia nunca volvería a ser solo un olor para mí. Sería el preludio de un miedo helado, la advertencia muda de que el abismo se hacía más profundo. Esa noche, después de escuchar los murmullos de Rubén sobre el claro sombrío, mi cuerpo tembló de una forma que iba más allá del frío. No era solo miedo por mí, era un terror abrumador por la inocencia de Luan y Alvicia, que dormían a pocos metros de allí, ajenos al macabro destino que su padre planeaba. Los observé al pequeño Luan acurrucado en su cama, con el cabello castaño claro esparcido por la almohada, un ángel que ya tenía un fondo de melancolía en sus ojos curiosos, incluso dormido, y Alvicia con sus rizos rubios esparcidos, una leve sonrisa en los labios rosados, la personificación de la alegría que yo luchaba por mantener viva. ¿Cómo podía permitir que esa luz se apagara en la oscuridad de aquel bosque? Ese murmullo que sentía, la brasa de la esperanza casi apagada, comenzó a arder con más fuerza, no por un milagro lejano, sino por una urgencia que me impulsaba a actuar. La residencia Olaris, que debería haber sido mi refugio, se había convertido en una prisión. Sus habitaciones eran testigos silenciosos de años de tormento. Cada tabla que crujía bajo mis pies parecía susurrar secretos. Cada sombra bailaba con fantasmas del pasado. Sabía que tenía que salir de allí, no por mí, sino por ellos. La idea de buscar ayuda siempre me había parecido imposible. La aldea Crisalia era pequeña, la gente vivía una vida tranquila y los lazos eran estrechos. ¿Quién me creería? ¿Quién tendría el valor de enfrentarse a Rubén, un hombre de apariencia respetable, aunque sus ojos fueran pozos de hielo? Pero esa noche, la desesperación se convirtió en una fuerza brutal. Ya no había ningún lugar al que huir, ni dónde esconderme. Sentí que la mano de Dios, que durante tanto tiempo me había parecido ausente, comenzaba a extenderse, empujándome en la única dirección posible, la fe. Sabía que el oratorio de la luz eterna, ese remoto santuario en lo alto de una elevación rocosa, era más que un lugar de culto. Era un faro.
Allí era donde el padre Elías, el único que sentía que podía ver más allá de las apariencias, pasaba sus días. Lo había visto algunas veces, con su barba blanca bien cuidada y su mirada acogedora que parecía ver el alma de las personas. Él era el ancla que necesitaba. La decisión se tomó en el silencio sofocante de la madrugada. No había tiempo para planes elaborados, solo para el valor bruto. Reuní lo poco que teníamos. Algo de ropa para los niños, un trozo de pan. El valor que ni siquiera sabía que tenía. Aún no había amanecido cuando los desperté. Luan, Alvicia, tenemos que irnos, susurré con voz entrecortada. Luan, con su aguda intuición, percibió la urgencia en mi voz. Sus grandes ojos curiosos me miraron, sin preguntas, solo un asentimiento silencioso. Alvicia, más somnolienta, solo se aferró a mi mano, su pequeña y frágil figura, un peso precioso en mis brazos. Salimos de la residencia Olaris como sombras, cada paso un eco en la oscuridad, con la esperanza que se encendía en mi pecho como una lámpara temblorosa. El aire frío de la mañana besaba nuestra piel, y el olor a rocío se mezclaba con el miedo. El trayecto hasta el oratorio de la luz eterna no era largo en distancia, pero cada metro parecía estirarse en una eternidad de incertidumbres. Evitaba las calles principales de la aldea Crisalia, moviéndome por callejones y atajos de tierra batida, con el corazón martilleando contra las costillas. El miedo a ser vista, a ser alcanzada por Rubén, era una sombra constante. Luan, en silencio, me agarraba con fuerza de la mano, mientras Alvicia, acurrucada en mi regazo cuando el cansancio la vencía, soltaba de vez en cuando un murmullo somnoliento. Llegamos al pie de la elevación rocosa cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El oratorio, con su arquitectura imponente y antigua, parecía llamarnos, con sus torres elevándose hacia el firmamento como un refugio celestial. Subimos los escalones de piedra desgastados por el tiempo, con el aliento entrecortado, las piernas temblorosas, pero con una determinación inquebrantable. Cuando finalmente llegamos a la puerta de madera maciza, todo mi cuerpo se relajó con un agotamiento que rayaba en el colapso. Llamé, vacilante al principio, luego con más fuerza, la urgencia superando la timidez. La puerta crujió y apareció el padre Elías, con el rostro sereno enmarcado por la barba blanca. Sus ojos acogedores se posaron en mí, luego en Luan y Alvicia, y la compasión en su mirada me hizo derrumbarme. Las palabras salieron en un torrente desorganizado, entre sollozos y respiraciones entrecortadas. Conté todo. Las atrocidades en la residencia Olaris, la infancia robada, el nacimiento de Luan y Alvicia, la amenaza del claro oscuro. Cada frase era una navaja que cortaba la herida. Pero con cada palabra el dolor disminuía un poco, compartido con aquel hombre de fe. El padre Elías escuchó con infinita paciencia, sin juzgar, solo con una profunda tristeza y empatía. Cuando terminé, un silencio pesado llenó el espacio, roto solo por los sollozos controlados de Luan y el tranquilo ronquido de Alvicia, que se había quedado dormida en mis brazos. Se acercó, sus manos arrugadas y gentiles sostuvieron las mías. «Vespertina», dijo con voz tranquila e inspiradora, «has venido al lugar correcto. La mano de Dios ya estaba sobre ti, guiándote hasta aquí. Tu fe, aunque parezca una pequeña llama, es tu escudo más fuerte». Me entregó un rosario, cuyas cuentas lisas y frías descansaban en mi palma. Este es el rosario de la gracia. Simboliza la fe inquebrantable, la protección divina. Úsalo, Vespertina. Será tu amuleto, tu fuerza. Ese rosario se convirtió en algo más que un objeto. Era la materialización de mi fe. Un recordatorio constante de la presencia divina en medio del caos. Los días que siguieron fueron de curación y preparación. El padre Elías se convirtió no solo en mi confidente, sino en mi guía espiritual, un puerto seguro. Nos acogió en la parte trasera del oratorio de la luz eterna, una pequeña habitación sencilla, pero que para nosotros era un paraíso. Nos alimentaba, nos protegía y sobre todo me ayudaba a fortalecer mi fe. Pasábamos horas conversando, él animándome a no perder la esperanza, a confiar en la providencia. El mal existe, hija mía, pero el bien es más fuerte. Hay que luchar, y Dios lucha con nosotros, me decía, con sus ojos azules brillando con una sabiduría que calmaba mi alma perturbada. Luan y Alvicia, poco a poco, fueron floreciendo un poco más bajo el cariño del padre, riéndose de sus historias, encontrando un momento de paz que nunca habían conocido. Sin embargo, la sombra de Rubén se cernía sobre nosotros. No tardaría en descubrir nuestra ausencia. El tiempo se agotaba.
El padre Elías, con su sabia visión, sabía que el oratorio no sería un escondite permanente. Rubén era un hombre influyente en la aldea Crisalia, y su capacidad de manipulación era aterradora. Juntos trazamos un plan audaz, casi impensable, para llevarnos lejos, a una ciudad lejana donde pudiéramos empezar de nuevo. Sería una huida a través del claro sombrío, el mismo lugar donde él planeaba enterrarnos. No se me escapó la ironía. Convertir el escenario de nuestra posible muerte en el camino hacia nuestra libertad. Una noche, semanas después de nuestra llegada, el padre Elías se acercó a nosotros con el rostro serio. Os está buscando, Vespertina. El pueblo está agitado. Es la hora. Mi corazón se encogió, pero ya no era el miedo paralizante de antes. Había una determinación férrea. Apreté el rosario de la gracia entre mis manos. Luan y Alvicia estaban listos, tal vez sin comprender completamente la gravedad de la situación, pero confiando ciegamente en mí. Los niños vestían ropa oscura y ligera, y solo llevábamos una pequeña bolsa con agua y algunas galletas. Salimos del oratorio de la luz eterna bajo el manto de una noche sin luna. Las estrellas eran puntos lejanos en el cielo, casi tragadas por las nubes. El padre Elías nos acompañaba. Su presencia era una fortaleza. Nos guió por senderos sinuosos, adentrándonos en el bosque, hacia el claro sombrío. El denso bosque, que antes me parecía amenazador, ahora era nuestro aliado. Sus árboles altos y retorcidos nos ofrecían refugio. Sus sombras, camuflaje. El aire era pesado, cargado con el olor de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Cada rama que crujía bajo nuestros pies, cada ruido de animal nocturno era una alarma para mis sentidos agudizados. Sujetaba a Luan de la mano y Alvicia estaba en mi regazo, envuelta en una manta con la respiración tranquila. Los abrazos, el calor de sus cuerpos, me recordaban lo que estaba luchando por proteger. En medio del claro sombrío, donde los árboles se cerraban como una bóveda y la oscuridad era casi total, sentí una presencia. No era la presencia serena del padre Elías, sino algo frío y familiar. Rubén. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo nos había encontrado? Apareció detrás de un tronco grueso. Su figura robusta parecía aún más imponente en la penumbra. Sus ojos fríos brillaban con una maldad inexpresiva, una sonrisa torcida en su rostro. Vespertina, su voz sonó, arrastrada. No se puede huir del destino. Luan soltó un pequeño grito y se escondió detrás de mí. Alvicia comenzó a llorar. El miedo que había aprendido a dominar amenazaba con volver a engullirme. El padre Elías se colocó delante, extendiendo los brazos, un escudo humano. Rubén, detén esto. Ya no hay necesidad de dolor. Rubén se rió, un sonido seco y cruel. ¿Dolor? Voy a acabar con esta farsa. Con esta prueba viviente de mis crímenes, dijo, con los ojos fijos en los niños. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, y en lugar del miedo, nació una ira ardiente, una fuerza que nunca había sabido que poseía. Apreté el rosario de la gracia, cuyas cuentas parecían calentarse en mis manos. La fe, el escudo que el padre Elías me había enseñado a usar, ahora ardía en mi pecho. No dejaría que tocara a mis hijos. En un movimiento instintivo, mientras Rubén se acercaba, intenté desviarme entre los árboles, con Luan siguiéndome y Alvicia en mis brazos. Rubén se lanzó, alcanzando mi brazo con la mano. Sentí el fuerte apretón, la desesperación de ser capturada. Pero en ese preciso momento, un ruido fuerte y repentino resonó en el bosque. No era un sonido de la naturaleza. Parecía un motor, un coche acercándose rápidamente por el sendero adyacente al claro. La fuerte luz de los faros atravesó la oscuridad, barriendo el lugar. Rubens, tomado por sorpresa, dudó. Su fachada de hombre respetable de la aldea Crisalia no podía ser arruinada allí, a la vista de cualquiera. Soltó mi brazo, lanzándome una última mirada de odio y promesa de venganza, y desapareció en la espesura del bosque tan rápido como había aparecido. Nos quedamos allí, jadeando, con los niños temblando en mis brazos, mientras el coche pasaba sin detenerse. Tal vez solo un viajero perdido o un cazador. Ese momento, la repentina aparición del vehículo, la vacilación de Rubén, fue un milagro. Una intervención. La mano de Dios, extendida para protegernos, había utilizado un faro y un motor para salvarnos de la oscuridad. El padre Elías, visiblemente aliviado pero aún tenso, nos guió rápidamente fuera del claro sombrío. Caminamos durante horas, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a asomar.
Llegamos a un camino de tierra secundario, donde un viejo amigo del padre Elías nos esperaba con una camioneta, acordada días antes como parte del plan de fuga. El coche, que parecía un vehículo común, era para nosotros el carruaje de la libertad. Subimos agotados, pero con una alegría contenida. Miré hacia atrás, en dirección a la aldea Crisalia, a la residencia Olaris y al claro sombrío, y sentí un nudo en la garganta. Ya no era dolor, sino liberación. El viaje fue largo, salpicado de siestas agitadas y una creciente sensación de alivio. El padre Elías, que nos acompañó hasta la siguiente ciudad grande, nos aseguró que tendríamos todo el apoyo necesario. Nos dejó en un refugio seguro, con personas de confianza que conocía desde hacía años, prometiendo que nos visitaría siempre que pudiera. Antes de marcharse, me abrazó, un abrazo paternal que me proporcionó un inmenso consuelo. Vespertina, recuerda, la fe mueve montañas. Lo que has pasado, la fuerza que has encontrado, es un testimonio de tu propia luz y de la gracia divina. Eres una mujer fuerte y ahora libre. La puerta del refugio se cerró suavemente detrás de nosotros, y el sonido, tan sutil, resonó en mi alma como el anuncio de un nuevo comienzo. Las personas de confianza que mencionó el padre Elías eran una pareja de ancianos, la señora Elsa y el señor Fernando, con ojos tan amables como los del padre. Su hogar, una acogedora casa de 2 pisos con olor a pastel recién horneado y flores, contrastaba fuertemente con la frialdad de la residencia Olaris. Durante unos días, mi cuerpo y mi mente vivieron en un estado de alerta constante, con los músculos tensos y el sueño fragmentado por pesadillas en las que Rubén me alcanzaba, y el claro oscuro se hacía realidad. Luan, más sensible, sentía la tensión en el aire y me abrazaba con más frecuencia, buscando la seguridad que yo apenas podía ofrecerle. Alvicia, en su inocencia infantil, parecía absorber la paz del nuevo entorno, sonriendo con más facilidad y explorando los rincones de la casa con una curiosidad que me alegraba el corazón. Dona Elsa y seu Fernando nos trataban con una delicadeza que yo nunca había conocido. Nos daban espacio para respirar, para acostumbrarnos a la nueva rutina, y nos ofrecían comidas calientes y nutritivas, algo que había escaseado en mi vida en la aldea Crisalia. Poco a poco, la capa de hielo que cubría mi corazón comenzó a derretirse. Las heridas, que antes latían con cada golpe de mi pulso, comenzaron a calmarse, como una fiebre que remite. Me di cuenta de que el miedo seguía siendo parte de mí, pero ya no era el tirano que me controlaba. Era una cicatriz, un recordatorio de dónde venía, pero no de hacia dónde iba. El padre Elías mantuvo su promesa y nos visitaba cada pocos meses, siempre con palabras de aliento y el rosario de la gracia que me había dado en el oratorio. Lo tenía siempre cerca, tocando sus cuentas en los momentos de duda, sintiendo la conexión con la fe que me había salvado. Las conversaciones con él se convirtieron en la base de mi curación. Me animaba a buscar ayuda profesional, a hablar de lo que había vivido, y lo hice. La terapia fue un proceso largo y doloroso, como arrancar espinas clavadas en el alma una a una. Había días en los que el dolor parecía insoportable, en los que los recuerdos me atormentaban con una viveza brutal. Revivía los abusos, las miradas gélidas de Rubén, el terror de ver a mis hijos nacer en un mundo tan cruel. Lloré durante horas, durante días, hasta sentir que no me quedaban más lágrimas, pero con cada sesión, una pequeña parte de ese peso insoportable se liberaba. Con cada palabra pronunciada, la verdad perdía un poco de su poder aplastante. Con el tiempo, empecé a comprender que no me definía lo que me habían hecho. Me definía mi capacidad de resistir, de amar, de proteger a mis hijos. Aprendí a identificar los desencadenantes, a respirar profundamente cuando la ansiedad me ahogaba, a reconocer que la oscuridad estaba en el pasado. El espejo comenzó a reflejar una imagen diferente. Las cicatrices en mi piel eran discretas, es cierto, pero las del alma eran profundas y complejas. Sin embargo, no me desfiguraban. Me contaban una historia de supervivencia. Mirando mis ojos marrones, antes tan llenos de desesperación, veía una llama, una esperanza resiliente que nunca pensé que existiría. Mi cabello castaño, antes tirado y escondido, ahora caía ondulado sobre mis hombros, un símbolo de mi nueva libertad. Mientras yo recorría mi camino hacia la sanación, Luan y Alvicia florecían. La gran ciudad ofrecía un mundo de posibilidades que Aldea Crisalia nunca podría ofrecer. Los inscribieron en una escuela que valoraba la individualidad y la acogida.
Luan, con sus 6 años, mantuvo su naturaleza observadora y sensible. Era un niño de pocas palabras, pero con una mirada que captaba cada detalle del mundo que lo rodeaba. Al principio comenzó a dibujar formas abstractas y oscuras que, de alguna manera, exteriorizaban el peso que sentía, pero con el tiempo sus dibujos se transformaron. Pintaba paisajes vibrantes, cielos azules que parecían infinitos, árboles llenos de vida y flores de todos los colores. Su arte se convirtió en su voz, un reflejo de la belleza que ahora veía en el mundo, un contraste gritante con la oscuridad de su pasado. Pasaba horas en el salón de arte de la escuela, o en casa, con cuadernos y lápices de colores, absorto en su propio universo de creación. Era como si, a través de sus trazos, reescribiera la historia, transformando la melancolía en esperanza. Albicia, mi pequeña y valiente Albicia, era la personificación de la alegría. Sus rizos rubios y sus ojos azules brillaban con una energía inagotable. Tenía la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas más simples. Una mariposa en el jardín, una melodía cantada por un artista callejero, la textura de un trozo de pan. Su sonrisa espontánea era un bálsamo para mis heridas. Su risa, la música más dulce que mis oídos habían escuchado jamás. Era juguetona, curiosa y cariñosa, siempre buscando mi regazo, mis manos, como si la proximidad física fuera un vínculo inquebrantable. No tenía los recuerdos vívidos que Luan y yo teníamos. Su mente infantil la había ahorrado, en su mayor parte, de los detalles más brutales. Sabía que su padre biológico era una mala persona, que nos había hecho daño, pero el terror en sí estaba velado, sustituido por la certeza de que Luan y yo la protegeríamos. Se enamoró de la danza. Sus movimientos fluidos y gráciles expresaban una libertad que era la antítesis del cautiverio que nos marcó. Su energía contagiosa nos impulsaba hacia adelante, recordándonos la inocencia y la pureza por las que valía la pena luchar para preservar. El padre Elías, como había prometido, siguió siendo un ancla espiritual en nuestras vidas. No solo nos visitaba, sino que manteníamos un intercambio de cartas y llamadas frecuentes. Se interesaba por los detalles de nuestro día a día, por los logros de los niños, por mis propias superaciones. Sus palabras eran siempre un recordatorio de la bondad divina y de la fuerza intrínseca del espíritu humano. La fe no es la ausencia de dudas, Vespertina, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas, me decía en una de nuestras conversaciones telefónicas. Me animó a involucrarme en una comunidad religiosa en la nueva ciudad, y allí encontré una acogida similar a la que tuve en el Oratorio de la Luz Eterna. La congregación se convirtió en una extensión de nuestra nueva familia, ofreciendo apoyo y amistad que llenaban los vacíos dejados por el pasado. El rosario de la gracia, antes un amuleto contra el miedo, se convirtió en un símbolo de mi fe inquebrantable, un objeto que llevaba no por necesidad de protección, sino como un recordatorio constante de la providencia que me guiaba. La aldea Crisalia y la residencia Olaris se convirtieron en fantasmas lejanos, pero nunca totalmente borrados. A veces, un olor, un sonido, una sombra, podían transportarme de vuelta a esos pasillos oscuros y a los ojos fríos de Rubén. Las pesadillas eran menos frecuentes, pero aún aparecían, ecos del claro sombrío y de la amenaza de ser enterrada allí. Pero yo ya no era la misma mujer. Tenía a Luan y Albicia a mi lado, y una fe que se había profundizado con cada adversidad. Tenía una nueva vida, construida ladrillo a ladrillo con resiliencia y amor. Rubén y su maldad pertenecían al pasado, un pasado al que había sobrevivido y del que había salido más fuerte. La venganza, para mí, no estaba en verlo sufrir, sino en vivir plenamente, en ser testigo de la alegría de mis hijos, en mostrar al mundo que el bien, de hecho, triunfa. No había un final de cuento de hadas sin el toque de una varita mágica. Había la dura realidad de la superación diaria, de la cicatriz que recuerda, pero ya no duele de la misma manera. Y en esa realidad había una belleza y una fuerza que superaban cualquier oscuridad. Pasaron los años, reconstruimos nuestras vidas lejos de la sombra de Rubens y de Aldea Crisalia. Las cicatrices que llevo en la piel son discretas, pero las del alma tardaron en sanar. Sin embargo, con el tiempo, con la terapia y con la fe inquebrantable que se convirtió en mi escudo, el dolor se transformó en resiliencia. Luan y Albicia crecieron, ajenos a gran parte del terror que los rodeó en la cuna, pero conscientes de la fuerza y el amor que los salvó.
Luan, aún observador y sensible, encontró su voz en el arte, pintando paisajes vibrantes que reflejaban la belleza que veía en el mundo, en contraste con la oscuridad de su pasado. Alvicia, con su sonrisa espontánea, floreció en una joven llena de vida, su alegría contagiosa un bálsamo para las heridas. Mi viaje es un testimonio de la capacidad de superación, de la fuerza del espíritu humano y de la intervención divina frente a la oscuridad más profunda. El padre Elías, con quien sigo en contacto hasta el día de hoy, es un recordatorio constante de que la bondad existe y que la fe es un ancla que nos mantiene firmes incluso en las tormentas más fuertes. La maldad de Rubén fue confrontada, y aunque el recuerdo de sus crímenes todavía me persigue en algunas pesadillas, la luz de la esperanza, que parecía extinguida, se reavivó y brilla más fuerte que nunca. Mi historia es la prueba de que, incluso en las sombras más densas, el bien puede triunfar y la mano de Dios se extiende para proteger a sus hijos. Si mi viaje te ha conmovido e inspirado, te pido que le des a me gusta y te unas a esta comunidad. Tu presencia fortalece la voz de la esperanza y nos ayuda a seguir compartiendo testimonios de fe y superación. La puerta del refugio se cerró suavemente detrás de nosotros, y el sonido, tan sutil, resonó en mi alma como el anuncio de un nuevo comienzo. Las personas de confianza que mencionó el padre Elías eran una pareja de ancianos, la señora Elsa y el señor Fernando, con ojos tan amables como los del padre. Su hogar, una acogedora casa de 2 pisos con olor a pastel recién horneado y flores, contrastaba fuertemente con la frialdad de la residencia Olaris. Durante unos días, mi cuerpo y mi mente vivieron en un estado de alerta constante, con los músculos tensos y el sueño fragmentado por pesadillas en las que Rubén me alcanzaba, y el claro oscuro se hacía real, demasiado vívido en mis recuerdos. Luan, más sensible, sentía la tensión en el aire y me abrazaba con más frecuencia, buscando la seguridad que yo apenas podía ofrecerle, con sus pequeños brazos apretándome como si pudiera protegerme de algo que apenas comprendía. Alvicia, en su inocencia infantil, parecía absorber la paz del nuevo entorno, sonriendo con más facilidad y explorando los rincones de la casa con una curiosidad que me alegraba el corazón, sus rizos rubios balanceándose a cada paso que daba, libre de cualquier sombra inmediata. Dona Elsa y seu Fernando nos trataron con una delicadeza que nunca había conocido. Nos daban espacio para respirar, para acostumbrarnos a la nueva rutina, y nos ofrecían comidas calientes y nutritivas. Algo que mi vida en Aldea Crisalia había escaseado cruelmente. Poco a poco, la capa de hielo que cubría mi corazón comenzó a derretirse. Las heridas que antes latían con cada golpe de mi pulso, comenzaron a calmarse como una fiebre que remite. Me di cuenta de que el miedo seguía siendo parte de mí, un eco lejano que reverberaba en los días más silenciosos, pero ya no era el tirano que me controlaba. Era una cicatriz, un recordatorio de dónde venía, de todo lo que había soportado, pero no de hacia dónde iba. Cada amanecer, la luz del sol que entraba por las ventanas de la casa parecía más brillante, purificando el aire, disipando las sombras internas que tanto me habían atormentado. Miré mis ojos marrones en el espejo, antes tan llenos de desesperación y resignación, y vi una llama, una esperanza resistente que nunca pensé que existiría. Mi cabello castaño, antes tirado y escondido bajo telas viejas para no llamar la atención, ahora caía ondulado sobre mis hombros, un símbolo de mi nueva libertad, de mi propia identidad que comenzaba a recuperar. El padre Elías cumplió su promesa y nos visitaba cada pocos meses, siempre con palabras de aliento, dulces para los niños y el rosario de la gracia que me había dado en el oratorio de la luz eterna. Lo mantenía cerca, tocando sus cuentas en los momentos de duda, sintiendo la conexión con la fe que me había salvado, un hilo invisible que me unía a una fuerza superior. Las conversaciones con él se convirtieron en la base de mi curación, como el agua que riega una planta sedienta. Me animaba a buscar ayuda profesional, a hablar de lo que había vivido, a desenterrar las verdades enterradas en lo más profundo de mi alma. Y lo hice. La terapia fue un proceso largo y doloroso, como arrancar espinas clavadas en el alma una por una, cada una dejando una pequeña pero significativa herida abierta de nuevo antes de empezar a cicatrizar. Había días en que el dolor parecía insoportable, en que los recuerdos me acechaban con una viveza brutal, tan reales que podía oler el moho de la residencia Olaris o el frío de las piedras del claro sombrío. Revivía los abusos, las miradas gélidas de Rubén, la sensación de asfixia, el terror de ver a mis hijos nacer en un mundo tan cruel, marcados por un origen que no habían pedido. Lloré durante horas, durante días, hasta sentir que no me quedaban más lágrimas,
que mi cuerpo estaba vacío de toda humedad, convertido en polvo. Pero con cada sesión, con cada palabra pronunciada, una pequeña parte de ese peso insoportable se liberaba, como el vapor que se escapa de una olla a presión. Con cada palabra pronunciada, la verdad perdía un poco de su poder aplastante, convirtiéndose en historia, en algo que podía narrar en lugar de estar dominada por ella. Con el tiempo, empecé a comprender que no me definía lo que me habían hecho. Me definía mi capacidad de resistir, de amar, de proteger a mis hijos, de levantarme del suelo y reconstruir mi vida. Aprendí a identificar los desencadenantes, a respirar profundamente cuando la ansiedad me ahogaba, a reconocer que la oscuridad estaba en el pasado, una sombra que se encogía con la distancia. Las cicatrices en mi piel eran discretas, es cierto, casi invisibles, pero las del alma eran profundas y complejas, tejidas en un intrincado patrón de dolor y resiliencia. Sin embargo, no me desfiguraban. Me contaban una historia de supervivencia, de coraje innato. No las veía como marcas de vergüenza, sino como medallas de una guerra que había ganado. Mientras recorría mi camino hacia la curación, Luan y Alvicia florecían, brotando como flores en un jardín bien cuidado. La gran ciudad ofrecía un mundo de posibilidades que Aldea Crisalia nunca podría ofrecer. Los inscribimos en una escuela que valoraba la individualidad y la acogida, donde se fomentaba la creatividad y cada niño era visto como un universo único. Luan, con sus 6 años al comienzo de nuestra nueva aventura, conservó su naturaleza observadora y sensible. Era un niño de pocas palabras, pero con una mirada que captaba cada detalle del mundo que lo rodeaba. Sus ojos grandes y curiosos absorbían colores, formas, emociones. Al principio comenzó a dibujar formas abstractas y oscuras que, de alguna manera, exteriorizaban el peso que sentía, los fantasmas que su mente infantil no podía nombrar. Pero con el tiempo, sus dibujos se transformaron. Pintaba paisajes vibrantes, cielos azules que parecían infinitos, árboles llenos de vida y flores de todos los colores, pájaros cantando en las ramas y ríos cristalinos que corrían hacia la luz. Su arte se convirtió en su voz, un reflejo de la belleza que ahora veía en el mundo, un contraste gritante con la oscuridad de su pasado. Pasaba horas en el salón de arte de la escuela, o en casa con cuadernos y lápices de colores, absorto en su propio universo de creación. El suave sonido del grafito sobre el papel era la única música que necesitaba. Era como si, a través de sus trazos, reescribiera la historia, transformando la melancolía en esperanza, el dolor en color, la oscuridad en luz. Alvicia, mi pequeña y valiente Alvicia, era la personificación de la alegría, un rayo de sol en días nublados. Sus rizos rubios y sus ojos azules brillaban con una energía inagotable. Irradiaba una felicidad pura y contagiosa. Tenía la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas más simples. Una mariposa de colores en el jardín que la hacía soltar grititos de alegría. Una melodía cantada por un artista callejero que la hacía bailar en medio de la acera. La textura de un trozo de pan que comía con auténtico placer. Su sonrisa espontánea era un bálsamo para mis heridas. Su risa, la música más dulce que mis oídos habían escuchado jamás. Un sonido que ahuyentaba cualquier sombra de tristeza. Era juguetona, curiosa y cariñosa, siempre buscando mi regazo, mis manos, como si la proximidad física fuera un vínculo inquebrantable. Una confirmación de que yo estaba allí, de que estábamos a salvo. No tenía los recuerdos vívidos que Luan y yo teníamos. Su mente infantil la había ahorrado, en su mayor parte, de los detalles más brutales, de las miradas de Rubén o del pavor del claro oscuro. Sabía que su padre biológico era una mala persona, que nos había hecho daño, que nos había obligado a huir, pero el terror en sí estaba velado, sustituido por la certeza de que Luan y yo la protegeríamos, de que el amor que nos unía era más fuerte que cualquier mal. Se enamoró de la danza. Sus movimientos fluidos y gráciles expresaban una libertad que era la antítesis del cautiverio que nos marcó. Cada giro, cada salto, era un grito silencioso de victoria. Su energía contagiosa nos impulsaba hacia adelante, recordándonos la inocencia y la pureza por las que valía la pena luchar para preservar, que nos daba fuerzas para continuar. El padre Elías, como había prometido, siguió siendo un ancla espiritual en nuestras vidas, un faro de fe inquebrantable. No solo nos visitaba, sino que manteníamos un intercambio de cartas y llamadas frecuentes, su letra firme en los sobres que llegaban con mensajes de paz, su voz serena al teléfono que calmaba mi corazón. Se interesaba por los detalles de nuestro día a día, por los logros de los niños, por mis propios avances,
por cada pequeño paso en nuestro camino hacia la curación. Sus palabras eran siempre un recordatorio de la bondad divina y de la fuerza intrínseca del espíritu humano, de la capacidad de la fe para convertir lo imposible en realidad. La fe no es la ausencia de dudas, vespertina, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas, de confiar incluso cuando el camino parece oscuro, me decía en una de nuestras conversaciones telefónicas, y esas palabras se grabaron en mi alma como un mantra. Me animó a involucrarme en una comunidad religiosa en la nueva ciudad, y allí encontré una acogida similar a la que tuve en el Oratorio de la Luz Eterna. Personas que me veían no por mis cicatrices, sino por mi alma. La congregación se convirtió en una extensión de nuestra nueva familia, ofreciéndome apoyo y amistad que llenaban los vacíos dejados por el pasado, enseñándome que el amor y la compasión pueden venir de lugares inesperados. El rosario de la gracia, que antes era un amuleto contra el miedo, se convirtió en un símbolo de mi fe inquebrantable. Un objeto que llevaba no por necesidad de protección, sino como un recordatorio constante de la providencia que me guiaba, de la mano de Dios que se extendió en mi ayuda. Pasaron los años. Reconstruimos nuestras vidas lejos de la sombra de Rubén y de la aldea Crisalia. La aldea Crisalia se convirtió en un nombre en un mapa lejano. Un lugar de pesadillas que ya no tenían el poder de paralizarme. Las cicatrices que llevo en la piel son discretas, casi imperceptibles, pero las del alma tardaron en sanar. Requirieron tiempo, paciencia y mucho dolor. Sin embargo, con el tiempo, con la terapia que desveló capas y capas de trauma, y con la fe inquebrantable que se convirtió en mi escudo y mi fuerza, el dolor se transformó en resiliencia, en un testimonio silencioso de victoria. Luan y Alvicia crecieron, ajenos a gran parte del terror que los rodeó en la cuna, con recuerdos más marcados por los colores de la nueva vida que por la oscuridad del pasado. Sin embargo, eran conscientes de la fuerza y el amor que los salvó, de la madre que luchó por ellos con uñas y dientes. Luan, aún observador y sensible, encontró su voz en el arte, pintando paisajes vibrantes que reflejaban la belleza que veía en el mundo, en contraste con la oscuridad de su pasado. Sus lienzos se convirtieron en portales a un universo de esperanza. Alvicia, con su sonrisa espontánea, floreció en una joven llena de vida. Su alegría contagiosa era un bálsamo para las heridas de todos los que la rodeaban. Su baile una celebración de la libertad que habíamos conquistado. Mi viaje es un testimonio de la capacidad de superación, de la fuerza del espíritu humano y de la intervención divina frente a la oscuridad más profunda. El padre Elías, con quien sigo en contacto hasta el día de hoy, es un recordatorio constante de que la bondad existe y que la fe es un ancla que nos mantiene firmes incluso en las tormentas más fuertes, un puerto seguro para las almas perdidas. La maldad de Rubén fue confrontada, y aunque el recuerdo de sus crímenes todavía me persigue en algunas pesadillas, en sombras que bailan en los rincones oscuros de la mente, la luz de la esperanza, que parecía extinta, se reavivó y brilla más fuerte que nunca, un faro que guía mis pasos. Mi historia es la prueba de que, incluso en las sombras más densas, el bien puede triunfar, y la mano de Dios se extiende para proteger a sus hijos, transformando el dolor en propósito y la oscuridad en luz. Si mi viaje te ha llegado al corazón y te ha inspirado, muestra tu apoyo, dé un like, comente y únase a nuestra comunidad. Su presencia fortalece la voz de la esperanza y nos ayuda a seguir compartiendo testimonios de fe y superación.